Evolución informativa en Zona 3 Noticias. Informamos desde Jalisco a México y el mundo. Grupo Promomedios Radio presenta Zona 3 Noticias, primera emisión. Con Pablo Lemus. Moller Consultores presenta Zona Empresarial. Tengo el gusto de recibir esta mañana a Ricardo Moller, socio director de Moller Consultores, con su comentario editorial. Mi estimado Richard, muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Pablo. Buenos días a nuestros amigos del auditorio, especialmente empresarios y emprendedores. Pues, mi estimado Pablo, solo el 66% de las empresas familiares mexicanas ya saben a quién le van a dejar la administración de la empresa, a quién le van a dejar el changarro. ¿Ya saben a quién le van a heredar el patrimonio del negocio? Sí, pero el tema, Pablo, es de llamar la atención, solo tu mejor opinión y de sus amigos del auditorio, el que en una organización en marcha, quienes van a tomar esta decisión son apenas ligeramente más de la mitad, pues sin lugar a dudas nos encontramos ante el enorme riesgo de que un gran número de empresas lleguen a la circunstancia en que ya no está, ya faltó, ya no hay quien tome las decisiones para continuar gestionando el destino de esa organización, y sin lugar a dudas, como se reflexionó esto en la segunda cumbre de empresas familiares, esta decisión pospuesta es una de las razones por las cuales cuando nos preguntamos quiénes son los pobres, son los nietos de los ricos, son los nietos del fundador de empresa, porque los fundadores de empresa en nuestro país, como también lo veremos en cifras a nivel latinoamericano y mundial, siguen sin tomarse en serio la importante decisión de definir a quién le van a dejar la administración de la empresa cuando ellos, que es lo sano, decidan retirarse, o cuando simple y sencillamente ante una circunstancia inesperada ya no estén, ¿verdad? Pero bueno, esta es una de las cifras que permitieron generar una reflexión muy interesante en la segunda cumbre de empresas familiares que se celebró en nuestra ciudad de Guadalajara el pasado 27 de junio, cifra que presentó el ponente Juan Carlos Simón Vaqueiro, socio de servicios para la empresa familiar de PwC, y que además comentó lo siguiente, Pablo, que en nuestro país pareciera que respecto a ese reto de la asociación que estamos comentando, pues somos muy optimistas, porque solamente el 68% de las empresas familiares consideran que la sucesión es un reto, cuando a nivel latinoamericano cerca del 80% de las empresas familiares declaran que sin lugar a dudas es el principal reto. Y si lo comparemos esto con las cifras a nivel mundial, en el que estas empresas a nivel mundial, el promedio declara que el 72% lo consideran el principal reto, el principal desafío de cara a su supervivencia en el largo plazo. Y bueno, otra perspectiva de esta situación es que también en nuestro país pareciera que continuamos con ese optimismo al considerar pues que los conflictos familiares en las empresas de este tipo pues no afectan a la empresa. En nuestro país se comentó que los conflictos familiares pues sí, continuarán para los próximos 5 años, siendo un reto, pero solamente lo consideró así el 46% de las empresas familiares, cuando a nivel latinoamericano lo señalaron cerca del 65%. Y aquí, pues, nos podemos hacer la siguiente interrogante, Pablo. ¿Será una causa de la enorme mortandad de las empresas familiares en nuestro país esto que pareciera una falta de conciencia ante esta problemática, Pablo?
Bueno, pues es importantísimo. Pero fíjate, yo lo que me cuestiono, mi estimado Ricardo, es en qué está basada esta decisión. Está bien, ya sé a quién le voy a heredar mi empresa. Va a ser a mi hijo fulanito de tal o a mi sobrino fulanito de tal. Pero verdaderamente mi decisión está basada en un perfil de que esa persona que me seguirá en la dirección de la empresa o en la presidencia de la misma es la adecuada, o lo hago más por un cariño o por tener una buena relación con esta persona a la cual estoy eligiendo. Creo que esta es la parte fundamental. Acabas de poner sin lugar a dudas el dedo en la llaga, porque si bien, como lo hemos señalado, es de llamar la atención, de poner los focos amarillos, el que solamente el 66% ya tomó esa decisión, como tú bien dices, oye, de ese 66% que tomó la decisión, ¿qué porcentaje está tomando una decisión acertada? Si esto lo contrastamos con el hecho de que en nuestro país alrededor del 60%, solamente el 60% dice, sí, fíjate que el plantearme la sucesión, el elaborar un plan de sucesión estructurado, definido, sí es un reto y estoy trabajando en ello, y es solamente el 60%, entonces estamos hablando que el 60% de ese 66% son los que realmente se han planteado lo que tú acabas de decir, Pablo, de decir, oye, ¿quién debe ser el sucesor? ¿Qué habilidades? ¿Qué competencias? ¿Quién lo va a evaluar en su momento? ¿Quién le hará contrapesos? En fin, esto es lo que nos explica el por qué, como se señaló en la segunda cumbre de empresas familiares, menos del 15% de las empresas familiares sobreviven a la tercera generación. Precisamente este tipo de decisiones, o falta de decisiones, mejor dicho, Pablo. Pero bueno, continuando con las interesantes estadísticas que presentó Juan Carlos Simón Vaqueiros de PwC, nos señala, al explorar en esta encuesta bianual de PwC a nivel mundial y que recoge datos de la realidad mexicana, que al explorar las tasas de crecimiento y rentabilidad de las empresas familiares, que afecta estas tasas de crecimiento y rentabilidad, se menciona que las propias empresas familiares señalan que se reinventan cada generación y que consideran que esa reinvención en cada generación, el 42% de los encuestados, señala que esto afecta sus tasas de crecimiento y rentabilidad. El 50% de los encuestados señala que afecta su crecimiento y rentabilidad el que son menos abiertas a las nuevas ideas. Y ojalá nos dé tiempo para redondear la interpretación de estas interesantes estadísticas, Pablo, porque también señalan que solamente el 38% de estas empresas familiares encuestadas aceptan, que consideran que se sienten más capacitadas y que con respecto a otras empresas toman más riesgo, solamente el 38% de las empresas familiares. Por otro lado, respecto a otro tipo de empresas que no son familiares, señalan el 66% consideran que ellos tienen una mejor perspectiva de largo plazo. Entonces, aquí es muy interesante en una reflexión que comparto con los amigos del auditorio, es que si debiéramos considerar que una fortaleza de las empresas familiares es el innovarse, el que son más flexibles, el que son más ágiles para la toma de decisiones, el que son capaces de tomar más riesgos para crecer, no se está considerando así en el seno de las empresas familiares, Pablo. O sea, no están aprovechando las que debieran de ser sus fortalezas y ventajas competitivas frente a empresas de otro tipo. Y por último, señalar, solamente el 40% de las empresas familiares encuestadas se consideran emprendedoras. Un dato sin lugar a dudas revelador. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante la situación de somos familia empresaria o empresa familiar, Pablo. Este punto considero que tiene un trasfondo muy importante de cara a la multiplicación del patrimonio empresarial y del crecimiento económico de nuestro país. ¿Por qué? Porque si nuestras familias empresarias
se consideran solamente empresa familiar, piensan en una sola empresa y se concentran en ella y no empujan ese espíritu emprendedor, nos quedamos pues, con familias monoempresarias. Pues hay que estar muy pendientes del proceso de sucesión en las empresas, elegir al perfil adecuado por sus capacidades técnicas y de liderazgo, no tanto por el cariño que tengamos por él. No, por supuesto, Pablo, y sobre todo eso va a permitir que estas empresas empujen la innovación y empujen un sentido más de familia empresaria. Requerimos familias empresarias que multipliquen el número de empresas que conformen su patrimonio empresarial, Pablo. Muy bien, muchas gracias por tu comentario editorial. Pues sigamos trabajando para multiplicar y permanecer. Moller Consultores. www.mollerconsultores.com presentó Zona 3, 91.5 FM.